fuerza tuya, deberíamos tener la guía. Señor, gracias, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a que realmente nosotros podamos encaminarnos de acuerdo a tus principios y a tus valores y a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por un día más. Y gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, como igualmente aquellos que nos ven a través de internet. Señor, que tú seas llenando, trayendo bendición y revelación con respecto a lo que vamos a enseñar en este día, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. He estado meditando mucho, hermanos, con respecto a la iglesia, y es importante que nosotros podamos conocer más que la iglesia establecida en este lugar, lo que representa la iglesia. La iglesia representa el reino, y yo hoy quiero comenzar un ciclo hablándoles acerca de el reino de Dios. La enseñanza de hoy la he llamado visión del reino, porque creo que tenemos que tener esa visión con respecto a cómo funciona el reino de Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Después de Filipenses, a Colosenses. Vamos a ir al capítulo 1 de Colosenses, comenzando en el versículo 12. Colosenses 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú y yo estamos y somos aptos para participar de la herencia del reino de los cielos. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, si vamos a Efesios 1, versículo 7, por favor acompáñame a Efesios 1. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta palabra, redención, que se menciona en Efesios 1, versículo 7, significa restitución. ¿Ok? Redención es igual a restitución. Hablando acerca de la visión del reino, todo el reino de Dios se lleva a cabo por medio de un llamado. El reino de Dios se lleva a cabo a través de un llamado. Y la iniciativa nace en lo más profundo del corazón de Dios y se realiza por medio de las personas, por medio del hombre, por medio de la mujer. A quien el Señor llama, a quien el Señor capacita, a quien el Señor lidera, a quien el Señor le da la sabiduría y la inteligencia, pero esto tiene un proceso y tiene un propósito divino. ¿Entendieron eso que dije? De nuevo. En el reino de Dios, ¿cómo se lleva el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se lleva a cabo? El reino de Dios se lleva a cabo por medio de un llamado. ¿Ok? Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Aunque tú no lo estés reconociendo hoy día, tú tienes un llamado. Pero la iniciativa nace en lo más profundo del corazón de Dios. Dios es el que te hace el llamado. Y se realiza por medio de un hombre o una mujer a quien el Señor llama. Ahora, yo no sé si tú sabes que tú eres llamado por Dios. Muchas veces yo menciono que no es casualidad que tú estés aquí. El Señor no hace nada al azar. El Señor no hace nada porque se le ocurrió. El Señor tiene un plan y un propósito. Y siempre vamos a hablar lo mismo. Plan y propósito de Dios tienen que existir porque Dios trabaja a través de los propósitos y los planes que Él ha designado con anterioridad para que cada uno de nosotros esté bajo la cobertura de Él, bajo el reino de Dios y bajo la promesa y la palabra que el Señor nos ha dado. Ahora,
El Señor cuando llama, el Señor capacita. Cuando el Señor llama, el Señor lidera. Y este es un proceso y está bajo el propósito divino de Él. Cuando el llamado es asignado en forma natural, en otras palabras, un nombramiento sin el consentimiento de Dios, ¿ok? Y quiero que les quede claro eso, porque hay llamados que no es nombrado o no tienen el consentimiento de Dios. Y es muy probable que alguien que ha sido llamado sin el consentimiento de Dios, probablemente en este proceso no se van a cumplir los propósitos de Dios. El llamado tiene como prioridad la relación. Una persona que dice tener un llamado al reino de Dios tiene que tener una relación. Es decir, primero somos llamados a relacionarnos con Dios y luego a descubrir sus propósitos. Amén. Y llevarlos a cabo. Es como una relación en lo natural. Yo no puedo conocer a alguien si no tengo una relación con esa persona. Yo no puedo conocer íntimamente a alguien si yo no conozco a esa persona de sus gustos, qué le agrada, qué es lo que hace. ¿Cómo yo voy a tener una amistad con una persona que no conozco? Entonces nosotros, cuando tenemos un llamado divino, no estoy hablando de un llamado natural, entonces nosotros tenemos que primero tener, ¿cierto?, una relación con el Señor. Y eso es primordial. Somos llamados a relacionarnos con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través de su palabra. Nos relacionamos con Dios a través de la oración. Nos relacionamos con Dios cuando estamos en oración. Tenemos comunión con Dios. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos descubrir sus propósitos y nosotros mismos tenemos que hacer cumplir esos propósitos y llevarlos a cabo. Ahora, actualmente muchos desean llevar a cabo planes, programas, objetivos, proyectos en el nombre de Dios, pero sin Dios. Sin una relación. Solo cuando existe una relación íntegra con el Señor, ahí recién nosotros vamos a tener visión y vamos a tener luz en lo que debemos hacer. Porque muchas veces hay gente que está haciendo cosas, que dice que está siendo guiado por Dios, pero son proyectos que han nacido en su mente, pero no están de acuerdo a los procedimientos que Dios tiene para llevar a cabo esos procesos. Entonces, nosotros tenemos que realmente tener esa relación íntegra con el Señor para que venga la visión de Dios sobre nosotros y tengamos luz y tengamos que hacer las cosas como debemos hacerlas. Así de simple. Ahora, cuando no hay visión de reino, es porque no se conoce en su totalidad la manera en cómo opera el reino de Dios. Muchos hemos escuchado que hay un reino y que Dios es el rey de ese reino, pero solamente lo hemos escuchado y no sabemos cómo opera, cómo funciona el reino de Dios. Y no va a operar el reino de Dios en una persona cuando no obedece. Una persona que dice tener un llamado y operar en el reino de Dios es una persona que obedece a sus mandamientos. Yo no puedo decir que tengo un llamado si yo no estoy obedeciendo la palabra. Eso es una contradicción. Entonces, para que nosotros tengamos esa cultura de reino, primeramente tenemos que obedecer a su palabra. Porque si no lo hacemos, no estamos glorificando a Dios, ni estamos glorificando al Rey de los cielos. Otra cosa, muchas veces no vamos a tener un llamado y no vamos a poder servir en el reino cuando no se es receptivo, ¿cierto? O no hay recepción para recibir el mensaje de Dios. O el mensaje que tiene Dios para su iglesia. Porque muchas veces miramos la iglesia muy superficialmente. Ahora hay misterios que se nos da a conocer a través de la palabra, pero dice la palabra algo específico aquí. Que los misterios se le da a conocer a aquellos que están dentro y no a los que están fuera. El misterio se le va a dar a conocer a los que están dentro del cuerpo de Cristo y no a los dispersos. Porque ese es el conocimiento de Dios y el reino de Dios no puede ser, ¿cierto?, entregado. Hay una palabra muy fuerte en la Biblia que dice que las perlas no se le dan a los cerdos. Dice eso, ¿no? Es fuerte. Entonces nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor quiere darnos, este mensaje acerca del reino de Dios. Ahora, con respecto a esto, quiero que me acompañes al libro de Marcos.
estoy hablando acerca de la visión del reino. Este es un tema que quizás para muchos es desconocido, pero es importante que tú lo conozcas. Marcos 4, versículo 10. Y aquí nos menciona de lo que yo les estaba diciendo. 10 dice, versículo 10, Marcos 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, escuchen bien, a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, el versículo 12, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí Jesús nos está hablando sinceramente de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y le estaba hablando a sus discípulos en ese tiempo, y le estaba diciendo que a ellos les he dado a conocer los misterios, pero a los de afuera no. A los que están fuera no. Un misterio, ¿qué es un misterio? Ustedes pueden pensar, ay, qué misterioso. No. Un misterio es algo que no ha sido revelado. ¿Ok? En el griego, misterio implica conocimiento retenido. El misterio está revelado, pero está retenido a los de afuera. ¿Lo están entendiendo? Amén. Los de afuera son los que no quieran recibir lo que el Espíritu Santo les revela. Los de afuera son aquellos que han estado dentro, pero luego se han ido. Entonces, el Señor quiere revelar la palabra de Dios a aquellos que realmente están dentro. Cuando el misterio se revela, debe ocurrir una transformación en nuestro espíritu. ¿Ok? Una transformación completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero para esto existen algunos requisitos para recibir revelación. Porque muchas veces nosotros queremos recibir revelación. Incluso en las enseñanzas que ustedes están escuchando, Señor, dame revelación. Pero ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda recibir esa revelación? Los requisitos, número 1, estar sediento y hambriento por recibir las cosas de Dios. Porque si alguien quiere revelación y no tiene hambre ni sed de la palabra de Dios, no va a recibir revelación. Número 2, lo que dije anteriormente, obedecer lo que hemos recibido. ¿Qué has recibido tú de la palabra de Dios? ¿Le estás obedeciendo? Es importante. Número 3, tenemos que valorar lo que recibimos de Dios. ¿Estás valorando lo que recibes de Dios? ¿O escuchas un mensaje, una palabra, una enseñanza y te olvidas? Número 4, perseverar. Tenemos que perseverar en esa revelación. Cuando alguien dice, el Señor me reveló, o el Señor me dio un sueño, o el Señor... A ver, primero tenemos que analizar, hermano, si está dentro de la revelación de Dios. Y si es así, nosotros tenemos que perseverar en eso. La revelación que trae, confirmación. ¿Ok? Revelación trae confirmación. Si algo te es revelado a ti, eso se tiene que confirmar, ¿o no? Porque alguien puede decir, tengo muchas revelaciones, pero no hay confirmación de las revelaciones. Ahora, el reino de Dios siempre se va a extender a través de aquellos que tienen hambre y sed de Él. ¿Amén? Los que obedecen a su palabra, los que valoran lo que Dios le ha dado, los que reciben revelación y perseveran a pesar de las circunstancias. Perseverancia trae como consecuencia revelación de la palabra de Dios y se puede actuar dentro de lo que es el reino de Dios. Porque si tú no eres una persona perseverante y existen circunstancias, lo primero que se hace, ¿cierto? Si no tienes un llamado, es partir, es estar fuera. Y dice la palabra del Señor que a los de afuera no le va a ser revelado absolutamente nada. Porque ¿de qué sirve que alguien está fuera del cuerpo de Cristo, que le sea revelado algo, si no lo va a compartir dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia? Ahora, quiero que recuerden esto. Cada vez que Dios va a hacer algo significante o algo significativo, siempre va a usar a este tipo de personas. El Señor no va a usar a las personas desobedientes, el Señor no va a usar a las personas que no valoran lo que Él está dando. Él no va a usar a ese tipo de personas. ¿Amén?
Cuando hay algo importante, siempre el Señor va a usar a estas personas que son obedientes. Y el Señor siempre va a buscar este tipo de personas, hermano. Ahora, un patrón bíblico en que Dios toma a un hombre o a una mujer, ¿cierto?, con estas características. Luego, ¿qué va a hacer el Señor? Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que pensamos, lo que hacemos, hasta lo más mínimo el Señor conoce nuestra vida. Ahora, si nosotros estamos en nuestros parámetros, ¿cierto?, o en este patrón bíblico, el Señor lo que va a hacer es que nos va a tomar a cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? El Señor va a transmitirnos o va a registrar su ADN espiritual en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a tener que nosotros reproducir en otros. ¿Amén? Así se extiende el reino, ¿o no? Tenemos que reproducirnos. Ahora, miremos lo natural. Nosotros como padres, ¿cierto? Lo natural, traspasamos nuestro ADN a nuestros hijos. ¿No es así? Pero también nosotros tenemos que traspasar la visión y revelación, el ADN espiritual que hemos recibido de parte de Dios a nuestros hijos. ¿Lo había pensado así? Tenemos que traspasar lo que Dios nos ha dado, ser agradecido por lo que Dios nos ha entregado. Entonces, si nosotros queremos tener, ¿cierto?, hijos que realmente tengan la visión del reino, nosotros somos los encargados también de traspasar, ¿cierto?, el ADN espiritual sobre nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos mencionado cómo quieres ver a tu hijo? Cuando esté ya en la adolescencia o adulto. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no es así? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay una historia. En el libro de Samuel tenemos un ejemplo claro de lo que nosotros debemos hacer, o lo que nosotros tenemos que hacer. Sabemos que Samuel no pasó la visión a sus hijos. Él no lo hizo. Mira, vamos a 1 Samuel. 1 Samuel 16. Bueno, es importante leer todo el capítulo, ¿eh? Porque aquí el Señor le da, ¿cierto?, un trabajo muy importante a Samuel. Y ustedes saben que Samuel era un hombre de Dios y él obedecía al Señor. En el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pero en el versículo 7, el Señor le dice a Samuel lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Envió pues, versículo 12, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Samuel ya tenía la dirección de Dios, la instrucción de Dios, que no tenía que mirar el parecer de David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel aquí unge a David con el cuerno del aceite. El cuerno significa el sacrificio de toda una vida de alguien. Aquí va el ADN. Aquí se le traspasó el ADN a David. ¿Y qué hizo David? David empezó y continuó la obra del reino de Dios. El patrón de Dios es buscar hombres y mujeres que sean obedientes, que estén disponibles, que le den su humanidad, ya que en ellos va a impregnar su ADN espiritual. No todos los que dicen Señor, Señor
entrarán al reino de los cielos. El Señor busca a hombres y mujeres obedientes. Amén. El ADN, en lo natural, todos sabemos dónde está la vida y la calidad, ¿cierto? Pues es nuestra herencia genética. Y en lo espiritual es igual. En lo espiritual es igual. Para que un hombre y una mujer puedan moverse con visión de reino, tienen que santificarse, obedecer, para que ellos también puedan comunicar ese ADN espiritual a aquellos que están dispuestos a conocer de Dios y su reino. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Somos personas obedientes, caminamos en santidad, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos obedeciendo a Dios. ¿Sabes? Cuando hablamos de ADN también tenemos que pensar que el ADN es la vida de Dios. La vida de Dios fluyendo en un hombre, en una mujer, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su forma de vivir, en su forma de proceder, en su forma de hablar. ¿Cuál es tu ADN espiritual? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuáles son tus valores que rigen tu vida? Hermano, tú tienes el ADN del Señor. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo estás procediendo en este mundo? Si tú dices tener a Cristo en tu corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, eso va a ser impartido a los demás. Y las otras personas lo van a ver. Y a través de ti, ¿cierto? Van a conocer el testimonio. Pueden conocer a Dios. ¿O no? ¿Tú estás dando testimonio? Hay gente que a través tuyo puede tener o alcanzar un conocimiento revelado del reino de Dios. Porque nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Y esto manifiesta el don de un llamado. Por eso cuando alguien dice yo tengo un llamado y no tiene el don, no sirve. Porque tiene que haber un don. Muchos se nombran o se autonombran y no tienen un llamado. Ahora, para aclarar toda esta situación, cuando nosotros tenemos visión de reino como hijos de Dios, nosotros no perdemos nuestra identidad. Y nos quedamos dentro y no estamos afuera. No vamos a perder nuestra identidad. Tú eres una hija o un hijo de Dios y tú tienes el ADN del Señor, por lo tanto tú no pierdes la identidad. Tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, pero eso no nos hace perder nuestra personalidad o nuestra identidad. Como personas, el Señor dice que nos hizo conforme a su imagen, por lo tanto, como personas nosotros no tenemos una copia. ¿Ok? Nadie nos puede clonar. Somos únicos. Ahora, pensando en este tiempo, hermano, hoy es el tiempo donde las personas deben tener un conocimiento claro, preciso acerca del reino de Dios. Es muy importante porque esto nos enseña. Es muy importante porque la gente tiene que saber que el reino de Dios es un reino de justicia. Dios es justo, ¿no? Dios es justo. Mira lo que dice Mateo. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 6. Mateo 6, versículo 33. Todos conocemos este versículo, ¿no? Mateo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se escuchaba mal o no? ¿A rato? No. Ahora me escucho bien. Entonces dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando no se tiene este conocimiento del reino, vamos a ver 4 tipos de personas. ¿Ok? Aquí el Señor nos aclara que dice que tenemos que buscar primeramente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El reino de Dios. Estamos hablando de la visión del reino de Dios. Y nosotros tenemos que ir en busca primeramente del reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas sean añadidas. Pero en este proceso, cuando la gente no tiene un conocimiento pleno de cómo funciona el reino de Dios, nos vamos a encontrar con 4 tipos de personas. Número 1, seguidores.
Los seguidores son las personas que dicen ser seguidores de Cristo, pero solo vienen en busca de los panes y los peces. No tienen un compromiso mayor ni visión del reino. Esperan que solo se les supla todas sus necesidades, pero no se puede contar con ellos. ¿Escucharon? Ese es el reino de Dios. Estamos hablando del reino, de la visión del reino. ¿Qué tipo de personas somos? Entonces, seguidores, dicen ser seguidores de Cristo, pero solamente vienen por los panes y los peces. Número 2, tipo de personas, creyentes. Los creyentes son aquellas personas que nacieron de nuevo, pero que no tienen ningún compromiso con el reino de Dios. En otras palabras, no se comprometen, no intervienen, no quieren arriesgarse, empañan la visión del reino. Son ese tipo de personas. Número 3, los discípulos. Son los que abrazan la misión, se comprometieron, siguen su enseñanza, tienen disciplina, siguen a su mentor, pero no están receptivos a recibir el ADN de su pastor. ¿Escucharon eso? Discípulos. Nos vamos a encontrar gente que dice: wow, vamos a abrazar la visión de esta iglesia, me voy a comprometer, voy a seguir las enseñanzas de la palabra. Tienen disciplina, siguen a su mentor, pero no están receptivos a recibir el ADN de su pastor. 4, hijos engendrados. Los hijos engendrados son los que llevan la carga de la visión y quieren ser como su líder. ¿Ok? Quieren ser como el líder, y estos hijos engendrados son un remanente, pero muy pequeñito. Son gente que realmente quieren ser como su líder, pero son muy pequeños. Engendrar en este contexto implica llevar a la madurez espiritual. ¿Ok? Las personas necesitan que Él les modele a Jesús, los ayude a conocer el reino de Dios y que puedan llegar a la madurez espiritual. Entonces, hijos engendrados tienen que ser personas maduras. Ahora, miremos la vida de Abraham, el padre de la fe. ¿Sabes qué? Abraham tenía un compromiso, tenía una visión, pero ¿sabes lo que hizo Abraham? Abraham murió a su propia visión, porque Abraham tenía la convicción que Dios tenía una visión superior. ¿No es así? ¿Han leído la vida de Abraham? Que el reino de Dios era lo principal. Entonces, muchas veces, si nosotros miramos el tipo de personas, ¿cierto?, que no han alcanzado un pleno conocimiento acerca del reino, nos vamos a encontrar con personas que tienen una visión. Muchas veces tenemos que poner nuestra propia visión a los pies de Cristo, ya que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Entonces yo no puedo venir a una iglesia y decirle al pastor, al mentor: no, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo una visión y las cosas se tienen que hacer así, de esta forma en esta iglesia. Tenemos que aprender de Abraham. Abraham murió a su visión y le dijo: ¿sabes qué? El reino de Dios es lo principal. Yo no puedo venir a imponer. Es lo mismo que yo vaya a tu casa y... voy a poner un ejemplo. Voy a decir la paz. Yo llego a tu casa y le digo: ¿sabes qué, Paz? No me gusta la forma que tú tienes el living. ¿Por qué no lo pones al otro lado? Y Paz me va a decir: ¿y qué se cree? ¿Por qué me viene a mí a mandar y decirme lo que yo tengo que hacer en mi propia casa? Eso mismo pasa. Cuando llega gente sin conocimiento del reino, sin conocimiento del discipulado, sin conocimiento de cómo funciona el reino de Dios, vienen a imponer una posición que no corresponde. Es como entrar a una casa de un amigo y decirle: cambia todo. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Así es. ¿Por qué? Porque no tienen visión de reino, no tienen madurez espiritual. Uno se preocupa, dice: escucha, mira, voy a poner el ejemplo de esta iglesia. ¿Ustedes creen que lo que ha pasado en esta iglesia, que gente que se ha ido, sabes que yo he estado leyendo, hermano, últimamente con respecto a la iglesia, no solamente ha pasado en esta iglesia,
En muchas iglesias hoy día está pasando lo mismo que pasó en esta iglesia. Ahora, ¿el por qué? Yo me pregunté, ¿el por qué? Hay una razón clara. Va a existir en este tiempo, en los últimos tiempos, una iglesia estable y otra iglesia que va a estar fuera. ¿Ya? Y mira lo que dice la palabra, los de afuera no van a tener revelación. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber una iglesia dispersa. Y en los últimos tiempos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar una iglesia pura, sin arruga, sin mancha. Y la iglesia dispersa no va a alcanzar llegar al reino de Dios. Wow, es triste. Entonces hoy día vemos todas estas cosas, pero la gente no le toma el peso, no le toma el valor, lo que significa el reino de Dios, lo que significa la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos que morir, hermano, a las cosas que se nos han metido en nuestra mente y creemos que son las cosas mejores y que vemos que somos superiores. No, tenemos que tener la convicción que el reino de Dios es superior. Abraham lo tuvo y nosotros lo tenemos que tener. Jesús representa el reino de su Padre. Él vino a anunciarnos el reino. Él vino a servir y a mostrarnos el reino de Dios. Jesús lo mencionó en la oración que todos sabemos. Padre nuestro. ¿No es así? En Mateo 6:9, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, ¿qué cosa? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Jesús menciona, venga tu reino, lo que nos está enseñando es que el reino de Dios es un asunto que tiene que ver con la voluntad de Dios para esta tierra. ¿O no? Sí. Es la voluntad de Dios para esta tierra, para este mundo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Ahora, notemos que Dios quiere que se haga su voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Lo tenemos claro, ¿cierto? Y nosotros nos hemos aprendido de memoria esta oración, el Padre Nuestro. Es decir, en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Así es. Pero no en la tierra. Y ahí está la dificultad. En el cielo se está haciendo la voluntad de Dios, pero no aquí en la tierra. Es por eso que tenemos, hermanos, que seguir pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra, a través del reino de Dios. Y esto es algo serio. Y tenemos que pensarlo muy bien. Ahora, pregunta, ¿este mundo, hermano, refleja el carácter y la voluntad de Dios? No. Son las guerras, las pestes, el hambre, los odios, las desigualdades, la contaminación ambiental, el desempleo, los hogares destruidos, los gobiernos corruptos, las violencias, los crímenes, las guerras, ya lo mencioné, cosas como estas reflejan el reino de Dios. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Se está haciendo la voluntad del hombre, no la de Dios. Incluso las desigualdades y las divisiones dentro de la iglesia. ¿Las desigualdades y las divisiones dentro de la iglesia es la voluntad de Dios para este mundo? No. Hoy no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cierto? Dios es un Dios de paz y no de confusión. Vamos a 1 Corintios. Por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice,
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hoy no hay paz en el corazón de las personas, como tampoco aquí en la tierra. Hay paz, ¿o no? Sino confusión total. Raulita, dígame que salga por favor, la puerta con él. 33. Dios es un Dios que ama la paz, hermano, que ama la justicia, que ama la rectitud, que ama la ley, que ama el orden. Lo que Dios más anhela hoy día es que se haga su voluntad, ¿o no? Ahora, dice que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿qué pasa? Que la falta de conocimiento, el no relacionarse con Dios a través de Jesucristo, la frialdad, la apatía, ¿cierto?, de este mundo con el Creador, hace que todo esto esté sucediendo. La falta de compromiso, las prioridades equivocadas, la poca ayuda y no desear servir a Dios. Todo esto tiene mucho que ver con lo que está pasando. Mucha gente está haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Entonces aquí lo que vamos a pensar en que la fidelidad no es suficiente. La fidelidad no es suficiente. Muchas personas piensan que ser fiel es todo, pero no lo es. Lo que necesita este mundo es un mayor conocimiento de la palabra de Dios y acercamiento con Dios, ya que el mundo carece de visión de reino. ¿Se imaginan ustedes que este mundo estuviese en conocimiento de este Dios tan hermoso? No habría lo que hoy vemos. No sucedería lo que hoy día sucede. Como decía anteriormente, muchos han escuchado del reino y quieren recibir su herencia, obtener los recursos del reino, adjudicarse todos los beneficios, pero sin pagar el precio. Ese es el tema. Muchos quieren recibir, pero sin dar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es pagar el precio, hermano. Creo que necesitamos tener una revelación en el espíritu de cómo es el reino de Dios. Y cuando recibamos esas revelaciones, recién vamos a reconocer que estamos conectados a Dios y a su reino. Eso es. Entonces, necesitamos también entender, hermano, el llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Tú sabes cuál es el llamado que tienes de parte de Dios? Trabajar en el reino de Dios se requiere de un compromiso y lo suficientemente grande para permanecer. Hoy día, lamentablemente, la gente no permanece porque no tiene compromiso. Solamente quiere recibir y no dar, no entregar. Jesús vino a servir. Jesús vino a enseñarnos acerca del reino de Dios. Y mucha gente que no quiere hacerlo. Por eso no se está permaneciendo. Y no permanecen cuando hay situaciones difíciles, problemas, condiciones desfavorables. En esas circunstancias es donde realmente se conocen, se observan aquellos que tienen visión de reino. Cuando hay situaciones difíciles dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, ahí es donde nosotros vamos a conocer quiénes son y quiénes son los que permanecen en el reino. Los que aceptan sus compromisos, los que aceptan sus responsabilidades ante el reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la visión del reino. Ahora, quiero que sepamos algo que también es sumamente importante, que nos dice la palabra del Señor con respecto a la visión del reino. Que todos los hombres van a tener que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, no podrán sobrevivir en su reino y quedarán excluidos eternamente. Complicado. Ahora, lo dice la palabra, no lo digo yo. Quiero que me acompañen a Salmo. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 37. Salmo 37, versículo 9. Versículo 9, 37, 9. Dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Escucharon eso? Sí. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué es lo que necesita este mundo hoy día? Es paz. Pero mira lo que nos ofrece el Señor. Vamos a recrearnos en abundancia en esa paz. Vamos a tener paz. Amén. Versículo 20. Vamos al versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El versículo 22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Wow. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Entonces, nosotros, los hombres, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los parámetros, ¿cierto?, del reino, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor señala en su palabra. Pero para eso tenemos que permanecer, y permanecer fieles, y observar a los que realmente tienen visión del reino. Vamos a conocer a los que permanecen a través de sus actitudes, a través de lo que ellos hablan, a través de lo que ellos practican. Como dije al comienzo, todo el reino de Dios se lleva a cabo por medio de un llamado. La pregunta es finalmente, ¿tú crees tener ese llamado para estar dentro del reino de Dios? ¿Tienes un corazón para Dios? Si tú lo tienes, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a hacer que tú lideres, y en este proceso se puedan cumplir los propósitos de Dios, tanto en tu vida como para la iglesia. Entonces creo que es importante que sigamos viendo acerca de la visión del reino, conociendo cómo actúa el reino de Dios. El próximo miércoles vamos a estar hablando de las funciones del reino y cómo nosotros podemos también, es como cuando un joven va a la universidad, va a aprender. Nosotros vamos a aprender cómo funciona el reino, ¿ok? Y que realmente podamos caminar en lo que el Señor anhela y desea para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Para qué? Para que no estemos debilitados con las cosas que van a suceder en este mundo, porque estamos en los postreros tiempos. El Señor quiere vernos fuertes, quiere vernos comprometidos con ese llamado, porque el Señor nos ha asignado en forma sobrenatural para nosotros. ¿Amén? Amén. Le damos gracias al Señor, nos ponemos en pie. Aleluya. Padre, queremos estar atentos en estos tiempos a tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas dándonos sabiduría, inteligencia. Señor, que podamos nosotros estar en comunión contigo, reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas. Señor, que guardemos estos consejos, que nuestros labios, Señor, hablen acerca de tu reino. Señor, estamos viviendo tiempos complicados, pero Señor, sabemos que nosotros, los que guardamos tu palabra, en medio de todo lo que pueda venir, Señor, nuestro corazón está para ti. Gracias, Señor, porque tú dices que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor. Señor, queremos apartarnos de toda perversidad, Señor, de toda palabra, de todo lo negativo. Señor, aleja de nosotros toda iniquidad de nuestros labios, Señor. Padre, que nuestros ojos miren siempre lo recto, y que, Señor, estemos guiados a través de tu Espíritu Santo por la senda de justicia. Que todos caminemos, Señor, por esa
senda recta y de justicia, como dice tu palabra. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, ayúdanos a que apartemos nuestros pies del mal, de todo mal, Señor, y que podamos, Padre, mirar y tener esa visión del reino, Padre, porque tú nos has llamado a que nosotros cumplamos ese propósito en este mundo, y especialmente en este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que no han visto a través de internet. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias, Señor, porque tú cuidas nuestra salida y nuestra entrada. Te damos gracias, gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Somos bendecidos.